Dios le bendiga, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allá estamos en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Es una iglesia de habla inglesa. Le invitamos, si entiende el inglés, a que nos visite y no tiene iglesia local, que asista para que reciba, escuche la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y está escrita, y reciba también el amor de Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, de amar al prójimo como a ti mismo. Estábamos en los versículos, en el capítulo de Éxodo, capítulo 13, versículos 13 al 17, y vimos cómo entonces Moisés empieza a hablar, cómo fue que entonces salió Israel de Egipto. Usa una frase muy interesante: cuando Faraón dejó salir al pueblo de Israel. Pero en realidad vimos que fue más que todo una obligación, una acción que Faraón tuvo que tomar, casi diríamos obligado, impulsar, rogar que el pueblo de Israel saliera de Egipto, porque ya habían sido prácticamente mediante 10 plagas, y la última de ellas, la muerte de todos los primogénitos, habían sido castigados, destruidos en suficiencia, y entendieron, tanto Faraón como los líderes alrededor de Faraón, de que era necesario que el pueblo de Israel saliera, que lo dejaran ir como ellos habían pedido, para ir a servir a Jehová. Y dijimos que el pueblo de Israel salió con un propósito: no solamente llegar a la tierra prometida, como había hablado Dios a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob, sino también para servir a Jehová, porque ese era el propósito por el cual Dios había escogido al pueblo de Israel, no la mejor nación, sino la más insignificante por su amor, para que esa nación, ¿bien?, y los que fueran parte de esa nación, vivieran para servir a Jehová, al único y verdadero Dios. Y ahora vemos entonces que tenemos que entender el concepto de que la libertad que recibió Israel cuando salió de Egipto sin un propósito, bien, podríamos decir que la libertad sin un propósito se convierte en anarquía, se convierte en que entonces yo puedo hacer en mi vida todo lo que yo quiera hacer, no importa cómo sea lo que yo voy a hacer. En todos los versículos que vimos, bien, o que leemos, deja ir a mi pueblo, como mencionamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Estaba ese propósito, bien. Cuando se le habló a Faraón, le dijeron salir, Faraón le dijo al pueblo, a Moisés y a Aarón, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e ir y servir a Jehová, como habías dicho, sirviendo a Jehová. Dios liberó a Israel, Dios sacó a Israel, Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto con un propósito mayor, para que pudiesen entonces servir al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y llevarlos a la tierra prometida que había jurado a estos. Hubo un tiempo, cuando hablamos de libertad sin un propósito se convierte en anarquía, hubo un tiempo después que Israel entró, tomó la tierra prometida, y entonces ya estaban en la tierra prometida las diferentes tribus con sus tierras asignadas, sus porciones de tierras asignadas, que se olvidaron de Jehová y empezaron a adorar a otros falsos dioses y empezaron a practicar las costumbres de aquellas naciones paganas que Dios le había dicho que no practicaran. Y fíjese lo que sucedió. No había entonces un propósito en el pueblo, en las tribus, en la nación de Israel en aquel momento dado. Y fíjese cómo dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 21 y versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una persona que entonces, para ellos, los dirigiera con un propósito, los guiara con un propósito. Tenían a Dios, podían seguir a Dios, podían servir a Dios, y Él los iba a enseñar y Él los iba a guiar. Pero ellos rechazaron
empezaron a practicar las paganas costumbres paganas de las naciones donde estaban aquella tierra, y también a adorar los dioses falsos de aquellas naciones paganas. ¿Y qué sucedió? Cada uno empezó a hacer lo que bien le parecía. La palabra de Dios nos enseña que tenemos un propósito sí en nuestras vidas. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Porque ellos mismos, los demás creyentes, hablando de la iglesia a Tesalónica, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios y vivo verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Así, de esa misma manera, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que le sirviesen en medio de todas las naciones. Era su pueblo santo, su pueblo llamado y separado para servir a Jehová. Nosotros, los creyentes, de igual manera, somos sacados, libertados, como dice la palabra de Dios, de servir en un mundo, de estar atado a un mundo que no es Dios el que ellos adoran, que adoran a otros falsos ídolos, quizás materiales, quizás digamos económicos, quizás digamos presencia de personas, ¿verdad? Pero no a Dios, y nos sacó de este mundo para que sirviéramos al Dios vivo y verdadero. Y entonces esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y vemos lo que en este mundo está sucediendo, vemos cuánta depravación moral, cuánta corrupción económica, cuánta corrupción política, cuánta desvío sexual podemos ver, y aún cada día más nos asombramos con lo que aparece nuevo. ¿Por qué? Porque este mundo no sirve a Dios, no busca de Dios y no tienen a Dios. Así se convierte este mundo entonces en una anarquía, haciendo cada cual lo que bien le parece. Pero nosotros, los creyentes, los cristianos, somos en medio de este mundo lo que Jesús nos llamó a ser, la luz del mundo, que alumbremos y reflejemos a Jesús a través de nuestras vidas, para que aquellos que todavía no tienen a Cristo como Señor y Salvador puedan encontrar, puedan ver a través de nosotros al Señor Jesús y encontrar una esperanza más allá de esta vida, una esperanza más allá de este mundo, donde ellos puedan ver que hay más allá todavía una vida que es verdadera, que es eterna y que es para siempre. Gracias, Padre. Bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a seguir, Padre amado, hablando sobre tu palabra, que tu Espíritu Santo la produzca, Señor, la lleve a producir frutos para tu gloria y tu honra, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.